Quisiéramos saludar a todas las personas que nos visitan por primera vez o a aquellas personas que se han conectado a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales. Somos Iglesia Cristiana Josué, bienvenidos sean todos. Gracias. Quisiera que me acompañaran a la escritura, al libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Y en lo que usted llega ahí a esta porción de la escritura, le comparto el mensaje o el tema de este mensaje, que tiene una interrogante. ¿Los conoces o solo has oído de ellos? Esa es la pregunta. ¿Los conoces o solo has oído de ellos? Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aunque el resto de la predicación no va a ser al 100% basada en esta porción de la Escritura, varias palabras de las que dice Job en este capítulo van a ser muy útiles para que podamos entender todo lo demás que viene a lo largo de este mensaje. Vamos a ir muy rápidamente escudriñando muchos rincones de la Biblia, así que yo voy a pedir que ustedes estén muy atentos en la búsqueda de estos versículos bíblicos. ¿Qué conoce usted acerca de algunos temas de nuestro país, por ejemplo? Algunos de los hermanos que están acá reunidos o que nos escuchan, que ya tienen un par de décadas de vida o más, cuando yo mencione estas palabras, ¿usted qué me puede contar o qué me podría contar acerca de gobiernos militares? Revolución, Roque Dalton, sacerdotes jesuitas, el Mozote, Matsumoto, Puente de Oro, secuestros en El Salvador, Cristóbal Colón, el general Lee, la guerra de las 100 horas, los bolsones. Estoy seguro que algunos de ustedes ubicaron su cerebro en un punto de la historia. Algunos jóvenes solo se me quedaron viendo y no entendieron algunas de las palabras. Por ejemplo, algunos jóvenes no entendieron Matsumoto. Y eso es parte de la historia de este país. Después lo va usted a googlear cuando vaya a casa. Pero cada uno de nosotros vivió alguna de estas frases que acabo de compartir desde un punto de vista. Los que estuvimos como adolescentes durante la guerra de los 80s, tenemos muy claras algunas de estos puntos y podemos contar nuestra versión de lo que nosotros oímos, de lo que vimos en los noticieros en aquella época. Para algunos jóvenes que son posguerra, pues únicamente lo han leído en los libros de historia o en algunos artículos o reportes del país. Cristóbal Colón, por ejemplo, también lo puse ahí. ¿Qué significa Cristóbal Colón para usted y para mí en nuestra generación anterior? Cuando usted y yo estudiábamos estudios sociales, el libro de la edición Tazumal. ¿Quién tenía el libro de la edición Tazumal, el libro de estudios sociales? Algunos de ustedes levantan la mano así como quien dice, yo también, pero fue hace mucho tiempo, pastor, ¿verdad? Naturales, matemáticas, la edición Tazumal. Y ahí ponían a Colón, a Cristóbal Colón, como el gran descubridor del Nuevo Mundo, ¿sí o no? Y siempre lo tuvimos como eso. Usted me pregunta a mí, Cristóbal Colón, y fue el descubridor del Nuevo Mundo, la Pinta, la Niña y la Santa María, las tres arcas en las cuales llegó, o los tres barcos en los cuales llegó Colón a este lado del mundo. Pero si usted les pregunta hoy a esta nueva generación en los Estados Unidos, Colón es genocida, asesino. De hecho, en los Estados Unidos están derribando todas las estatuas de Cristóbal Colón, no lo quieren ni ver, porque ya a este punto de la historia han juzgado que todo lo que hizo fue malo. Lo mismo el general Lee. El general Lee era conocido porque fue un gran estratega militar en la guerra civil en los Estados Unidos. Y portaba la bandera del sur, que llevaba unas estrellas cruzadas. Pues ahora General Lee también es mala palabra en los Estados Unidos y están votando todos sus
reconocimientos y sus estatuas y esto y lo otro. Entonces la percepción de lo que para nosotros es bueno o malo recae en lo que sé o en lo que no sé de ciertas cosas. Ahora le voy a hacer algunas otras frases, o le voy a poner algunas otras frases y usted me sabrá decir su opinión. Dios, Jesucristo, la iglesia, la Biblia. ¿Qué conoce usted? ¿Qué sabe sobre esto? ¿Qué es lo que me puede compartir? Entonces nos dimos a la tarea de poder analizar la situación en cuanto a mi punto de vista con respecto a lo que sé, con respecto a Dios, a la iglesia, a la Biblia, y lo que sabe el mundo con respecto a eso. Porque el saber es obtener una teoría, pero el conocer es sumergirse en la vivencia. Entonces, ¿sé de Dios o conozco de Dios? ¿Sé de Jesucristo o conozco de Jesucristo? ¿Sé de la iglesia o conozco de la iglesia? ¿Sé de la Biblia o conozco de la Biblia? ¿Sé del Espíritu Santo o conozco al Espíritu Santo? ¿Sé de algunos temas que ahora he puesto aquí como ejemplo o conozco la realidad de esos temas? Y esto es lo que salimos a buscar en el mundo. Por lo tanto, este mensaje va a ir orientado en dos vertientes. La primera es ¿qué sabes tú acerca de Jesús para la iglesia, para los creyentes, para usted y para mí? Y también la misma pregunta va a ser para las personas de afuera. Si a los no creyentes les leemos esta porción de la Escritura, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para ellos probablemente esto no sea algo diferente. Siguen teniendo una percepción de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto es lo que viene para los cristianos. Algunos cristianos conceptuales, algunos cristianos que son muy estudiosos y tienen esa frase que dije hace un rato, el saber, que es obtener una teoría. Y tenemos a nuestro Dios como la teoría, una buena teoría, y creemos en eso, pero no hay una vivencia permanente. Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es saber de Dios o conocer de Él. Entonces, volviendo un poco al libro de Job, quiero que ponga usted atención en qué capítulo del libro menciona las palabras que ya le leí. En el versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco, ahora conozco. Pero se tardó 42 capítulos en decirlo. Pasó una gran crisis, capítulo 1 y 2, la crisis de Job, que usted la conoce muy bien y la hemos descrito miles de veces, pero de los capítulos 2, 3 en adelante hasta el 42, pasó altos y bajos, vicisitudes, y refunfuñó y reclamó y se sujetó a Dios, pero después llegaban sus amigos y le daban fuego otra vez y preguntó y el para qué, etcétera, etcétera. Pero hasta el capítulo 42 dice: ahora yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, del capítulo 42 para atrás, Job, que era un hombre justo, como lo declara la Biblia, si usted lee el capítulo 1, describe casi a un miembro de la iglesia. Era justo, era bueno, oraba por sus hijos. Sus hijos no eran muy convertidos, que digamos, veamos, algo fiesteros, según lo que dice la palabra. Y él oraba por sus hijos, porque después de sus fiestas él iba y oraba por los lugares a donde ellos habían festejado. El hombre era correcto. Hasta el diablo decía: no, si a ese no lo puedo tocar, si está cubierto por ti. Pero ¿cómo es posible que este hombre tan correcto, tan cristiano, tan de la iglesia, hasta el capítulo 42 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Le está diciendo Job a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5. De oídas te había oído. 41 capítulos de su libro. Nada más lo había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántos de nosotros hemos estado viviendo en los 40 capítulos de Job?
Y es necesario que un día como hoy, como iglesia, lleguemos al capítulo 42, a donde conozcamos a Dios y no conozcamos de Dios. Es necesario que lo hagamos. Entonces, estas son las interrogantes. Si salimos al mundo, usted y yo ahora, y hacemos una entrevista con un micrófono y hacemos una encuesta a personas no creyentes y le hacemos la siguiente pregunta, estas son las respuestas que vamos a encontrar. Esto es de acuerdo a lo que hemos visto, las inquietudes en internet, en algunos artículos, etc. La pregunta al mundo, afuera, en la calle, es: ¿qué conoces de Dios? Las respuestas: primero, el Dios castigador de los pecadores, que no le gustan los homosexuales, ni las lesbianas, ni a los que abortan. 2, el Dios que no se compadece de los niños enfermos o de los accidentes. 3, el Dios que vive en un lugar lejano, muy lejano. 4, el Dios al que solo los hombres religiosos pueden oír. 5, el Dios que me prohíbe todo lo que me gusta. Y 6, el Dios exigente. Esa es la concepción que tiene el mundo de Dios, porque no lo conocen, porque solo han oído de Dios y han oído esto. Imagínense, el punto 1, y Dios, el Dios castigador de los pecadores, que no le gustan los homosexuales, las lesbianas, ni los que abortan. Usted, como cristiano que viene a esta iglesia, ¿usted cree que eso es cierto? Por supuesto que no. La palabra de Dios condena el pecado como tal, pero no al pecador. Dice la palabra de Dios que si hay arrepentimiento en el corazón, Dios puede perdonar los pecados. Que si hay un proceso de transición, que si nos entregamos a Dios y podemos entregar nuestras debilidades, hay un proceso de transformación. Nosotros no odiamos a los homosexuales ni a las lesbianas. La Biblia no dice que odia a los homosexuales ni a las lesbianas ni a las personas que hacen abortos o que asesinan personas o que trafican o que hacen estafas o que son borrachos o que tienen vicios o esto o lo otro. La Biblia dice que no está de acuerdo con esas tendencias de la personalidad de los seres humanos. No le gusta la idolatría, no le gusta que adoren a nadie más excepto a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. He venido para sanar a los enfermos, no a los que están sanos. He venido a buscar a los pecadores, no a los justos. Todo eso dice la Biblia. Por lo tanto, la percepción del mundo con respecto a Dios está equivocada. Pueden acercarse confiadamente a Dios las personas con cualquier tipo de tendencia, pero si hay arrepentimiento en su corazón, pero si está el deseo de poder cambiar, es igual que cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Porque yo estoy seguro que si yo pido ahorita que levante la mano a alguien que no peca nada, nunca, ningún día, ninguno de ustedes va a levantar la mano. Si usted levanta la mano, ahí nos dice cómo hace. Le vamos a prestar un micrófono para que nos venga a dar testimonio. Pero todos pecamos, aunque sea un poquito por ahí y por allá. Siempre estamos haciendo algo que está ahí al margen de las cosas de Dios. Porque no hay ningún perfecto, empezando por ninguno. Cuando nosotros entonces hablamos con estas personas, nos damos cuenta que necesitan conocer a Dios, no de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por ellos. Es un Dios que no se compadece de los niños enfermos o de los accidentes. Eso es lo que piensa. ¿Cómo es posible que Él permita que pasen esas cosas a los niños? Hay que explicarles cómo Dios ha permitido que el hombre administre esta creación. Hay que explicarles cómo Dios permitió que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones y que por eso este es un mundo peligroso. Que hay una cosa que tenemos nosotros clara. Hay dos cosas que van a pasar, nos guste o no nos guste. La primera, no nos gusta. Vamos a envejecer. ¿Sí o no? Amén, digan por ahí. Envejecemos todos los días. Y eso no le podemos dar vuelta atrás. Por más que nos queramos estirar un poquito por acá, o otro poquito por allá, o por allá, hagamos algunos ajustes, la edad pasa. Y la segunda es que nos vamos a morir eventualmente. Esas cosas no las vamos a poder echar para atrás. Vivimos en un mundo que se deteriora, vivimos en un mundo que se enferma, vivimos en un mundo que es peligroso, accidentes de tránsito como uno que vimos hoy por acá en la mañana. Nos damos cuenta, no es que Dios haya dejado de tener el control, o sencillamente no quiere que nadie pase, que no pase nada aquí en este mundo. Este mundo está bajo la administración de los seres humanos y por eso es imperfecto. Las iglesias están bajo la administración de los seres humanos. Hay pastores a la cabeza y el pastor es un ser humano.
respaldado por el Señor, ungido, todo lo que usted quiera, y buscamos de Dios, pero sigue siendo un ser humano que comete errores. Cometemos errores. Entonces, esto hay que enseñarle. Ahora, ¿qué tanto conocemos a Dios nosotros como iglesia? Y aquí quiero que vaya conmigo a la Escritura. Vamos a ir bombardeando esto también. ¿Qué tanto conoces a Dios? No conoces de Dios. Primero, que Él es único. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es el único Dios. Número 2, es el creador. Aquí le revolvemos el cerebro al mundo, porque el mundo cree que nacimos a consecuencia de una gran explosión cósmica que sucedió a saber cuántos millones de años en el espacio sideral, y que a consecuencia de esa explosión cósmica es que todos vivimos. Otros dicen que venimos del mono, y otros dicen por ahí que fuimos creación de alienígenas que invadieron esta tierra a saber hace cuántos cientos de años. Pero usted y yo no creemos en esas teorías, porque son teorías, ninguna de esas está científicamente comprobada. Pero la creación está en el Salmo 102, versículos del 25 al 28, 25 al 28, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Vida eterna, oportunidad de estar en su presencia. Ellos decían que es un Dios lejano, decían que está sentado en un trono muy cómodo, muy opulento en algún lugar del mundo y que del cielo, y que ellos no tienen relación con Él porque está tan lejos que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando en este mundo. Pues para mí, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay un Dios cercano. Él está al lado mío, está al lado de ustedes también. Salmo 145:18 dice la Biblia: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hay un error que cometemos como iglesia a veces, y es que vamos al pastor y le decimos: necesito que ore por mí porque usted está bien cerca de Dios y Dios le oye. Eso no es así. Usted viene y me pide oración: mire, ore por mí porque fíjese que usted está cerca de Dios y Dios le oye. No, si Dios nos oye a todos. Yo no tengo una línea especial directa con Dios. Tengo la misma que usted tiene, exactamente igual. Yo no tengo 3 o 4, yo no tengo el número privado de Dios, yo no tengo el celular de Dios, yo no tengo el WhatsApp de Dios. Yo no le puedo llamar a medianoche a Dios, es decir, con su teléfono privado. Tengo el mismo número que usted tiene, tengo la misma línea de comunicación, nada varía. Tengo tanto valor yo como usted delante de Dios, somos hijos de Dios. No vale uno más que el otro, no me oye más a mí que a él o que a usted. Todos somos iguales, podemos ir, porque la palabra de Dios dice claramente aquí: Jehová está cercano a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que conocer a Dios en lugar de conocer de Dios. Para muchos Dios sigue siendo una teoría. Para muchos Dios nada más está en la mente. No tenemos una vivencia, no tenemos una vivencia personal, no tenemos esa comunicación de 2 vías entre Dios y yo. Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En perdonar quiere decir que hay arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, no es un Dios lejano, está al lado nuestro. Otro de los puntos para conocer a Dios es amor, y Él perdona. Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Llegamos con un corazón sincero, abrimos nuestro corazón reconociendo nuestro pecado, y Él se deleita, nos deleitamos en su misericordia. Primera de Juan 4 del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, esa es una realidad que conocemos como creyentes, pero la gente en el mundo no la conoce. Solo ha oído de un tal Jesús. Saben de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y esa es nuestra responsabilidad. Dios tiene paciencia. No es ese Dios justiciero que siempre anda con el garrote pegándonos en la cabeza cada vez que nos portamos mal. De pequeños, a mí me enseñaron que yo me tenía que portar bien porque si no Dios se enojaba conmigo. Creo que a muchos nos metieron esa doctrina en la cabeza. Se va a enojar Dios, deja de responder así. Se va a enojar Dios, deja de hacer esto. Se va a enojar Dios. Entonces, para mí la imagen de Dios de pequeño era un Dios con un cincho que me pegaba cada vez que me portaba mal. O las cosas me iban a salir mal porque yo sencillamente me portaba mal. Pero Dios es eterno en misericordia y tiene paciencia de todos nosotros. No quiere decir que vamos a andar con licencia para pecar. Dios nos conoce muy bien. Por eso no es bueno que vayamos a interpretar mal esto que estoy diciendo. No es licencia para pecar, pero sabemos que somos débiles y pecadores y tenemos la gracia de poder llegar a la presencia de Dios en arrepentimiento, con un corazón arrepentido, porque a Dios no le podemos sacar la vuelta. Y Él nos va a perdonar. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el Dios justiciero que anda con el látigo o que anda con el bate para pegarnos en la cabeza. Y eso es lo que la gente piensa afuera, porque no conocen a Dios. Solo conocen de Él lo que han querido conocer. La siguiente pregunta que tengo es: ¿conoces de Jesús o conoces a Jesús? Salimos a la calle una vez más a preguntar: ¿qué es Jesús? ¿Qué conoces de Él? Un profeta, filósofo bueno que ayudó a mucha gente en países bien lejanos. Número 2, dicen que murió por la humanidad, pero no veo cómo, las cosas aquí siguen igual. Número 3, era un hombre pobre, al que no le gustan los ricos o las cosas materiales. Número 4, era un hombre sobre quien han inventado muchas fábulas, sobre caminar en el agua, sanar enfermos y endemoniados, que lloró sangre, que resucitó, etc. Y número 5, dicen que era hijo de Dios. Eso es lo que el mundo conoce de Jesús. Para algunos de ustedes sintieron que se les revolvió el estómago cuando dije esto, pero eso es la percepción del mundo. Nuestra responsabilidad es cambiar esa percepción. Y si alguno de nosotros, por un descuido, tiene algún pensamiento relativo a esto con respecto a Jesucristo, es el momento de conocer a Jesús. Por tanto, veamos qué es lo que conocemos a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Primero, Jesús es Dios, que vino al mundo a mostrar personalmente su amor y a dar su mensaje de salvación. Esto es lo que la gente de la iglesia conoce acerca de Jesucristo. Es lo que abrazamos, muy contrario a lo que dice el mundo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que conozco de Jesús. Ahora salte por favor hacia atrás, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30 es un versículo muy importante y muy corto. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios tomó la determinación de poder enviar a una parte de sí mismo corporalmente hecho hombre para que pudiera conversar con nosotros. Por eso todas esas cosas que el mundo ha escuchado, que conocen de Jesús, que era un buen filósofo, que era un buen profeta, que sanaba a los enfermos, que caminaba sobre el agua, sí pasaron. Esas cosas eran reales. Es lo que tenemos que decir, tenemos que creer en esa verdad para poder generar una buena relación con Jesús. Yo no sé si ustedes, tal vez ustedes no, porque son muy aplicados, pero cuando yo empecé a venir a la iglesia hace 20 y tantos años, yo era muy cuestionador.
Así como esas respuestas que han dado en el mundo, como las primeras veces que yo venía, cuestionaba todo, cuestionaba la Biblia, cuestionaba lo que decía el pastor, cuestionaba las posiciones con respecto a Jesús, cuestionaba muchas cosas en mi proceso de crecimiento, en mi proceso de conocer a Jesús, cuestionaba muchas cosas, en mi proceso de conocer al Espíritu Santo, cuestionaba muchas cosas. Y poco a poco, después de tantos años, me he ido dando cuenta que son reales, que es cierto. Por eso las predico. Me contaba una persona que había ido a conversar con un líder religioso de otra religión en Europa. Era una persona cristiana evangélica la que había ido a conversar con esta otra persona. Y que esta otra persona le dice: ¿y tú crees realmente todo lo que predicas? ¿Crees todo lo que está en la Biblia? ¿Crees todo lo que dice ahí? Y esta persona le dijo: sí, de hecho por eso estoy platicando con usted, porque quiero enriquecer un bosquejo que voy a predicar. ¿Y usted? Y ese gran líder religioso le dijo: no, yo no creo. Lo enseño porque lo tengo que enseñar, porque doy esa materia, pero realmente no creo en esto. Entonces, si nosotros mismos como creyentes no creemos lo que predicamos o lo que vivimos, es porque no hemos conocido a Dios verdaderamente, es porque no hemos conocido a Jesucristo. Tenemos que experimentar más con Él. A mí me encanta, y siempre lo digo y lo vuelvo a decir: cuénteme la última gran historia de un milagro que hizo Jesús en su vida. Cuénteme, un milagro maravilloso, sobrenatural. Piensa en uno. Ahora que ya lo tiene pensado y que ya sabe que si yo lo pasara aquí me lo contaría. No lo voy a hacer para que no le dé pena. Pero si yo le dijera: cuénteme un milagro, cuénteme una cosa sobrenatural que usted vio de Jesús, y usted pasa acá arriba y nos cuenta la historia, y vengo yo y le digo: dígame en qué fecha fue eso. Y usted me dice: fue en 1998. Y yo le digo: ok, ¿y del 98 para acá no ha pasado nada más? ¿Algún otro milagrito así que valga la pena contar aquí enfrente de todo? Si no ha pasado nada en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años, en su vida, que merezca contar, es porque así de separado ha estado de Dios. Siempre tienen que pasar cuestiones sobrenaturales. Siempre tenemos que adjudicarle a Dios cosas sobrenaturales. Lo que pasa es que no nos fijamos porque nuestra relación con Dios está muy separada. Entonces, no, es que el otro día pasó esto, pero fue porque un amigo me ayudó. Sí, un amigo suyo, un amigo que está en el cielo sentado velando por usted. No podemos adjudicarle cosas de Dios a otras personas. Otra cosa que debemos conocer de Jesús es el camino hacia Dios, el perdón de pecados y la salvación. No hay nadie que esté en medio de usted y la salvación eterna. No hay nadie que esté en medio de usted y Dios. Usted no puede confiar en que un líder religioso, un pastor, un predicador, el líder de su grupo familiar, lo va a conducir a Cristo. Nosotros podemos acompañarlo en una oración, pero yo no le puedo perdonar los pecados, yo no puedo llevarlo a la vida eterna, eso solo lo hace Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él abrió el camino del velo, eso lo platicamos hace poco. Juan capítulo 14, versículo 6. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aparte de todo eso, es el único intercesor. Una vez más, yo no puedo pretender que nadie vaya a orar por mí aquí en este mundo. Yo no le puedo ir y decir: pastor, usted ore por mí, porque, como dije antes, usted tiene el número de teléfono de Dios, el privado. Todos lo tenemos. Pero solo hay un intercesor. Otro versículo muy famoso de la Biblia, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 8:6, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El único mediador es Jesús. Esa es la figura, eso es lo que hace. Ese es el rol de Jesucristo dentro del marco de Dios, siendo Dios. Cada una de las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene un rol específico. Yo lo debo de conocer. No solo debo de saberlo, no solo debe quedarse aquí al nivel de la mente, no solo debo estudiarlo en un libro, debo conocer cómo opera Dios.
para que yo pueda entonces compartir eso con las personas en el mundo. Y para poderlo amar más. Y para poder tratar de vivir de acuerdo a su voluntad, porque es conveniente para nosotros, porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Él publicó también, Jesucristo, que ama a los pecadores y vino por ellos, no por todos nosotros. Con esto votamos ese tema que poníamos en el punto número 1, que dicen que Dios no quiere a los homosexuales, ni quiere a las lesbianas, ni quiere a las personas que hacen abortos, ni que hacen defraudaciones fiscales, ni que son asesinos, etc. Dios ama a los pecadores, no ama el pecado, no lo ama. Necesita que los pecadores se arrepientan. Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo, si ellos supieran verdaderamente el principio de la obra de Jesús y conocieran a Jesús, se dieran cuenta que vino por ellos. No vino a juzgarlos, no vino a mandarlos al infierno, vino a rescatarlos. ¿Sí o no, hermanos? Y eso es lo que hizo por nosotros, por eso estamos acá hoy. Por eso apartamos este espacio un día domingo para reunirnos, porque creemos en esto. Y porque ninguno de nosotros se considera libre de pecado. Ninguno de nosotros se considera un cristiano perfecto. Por eso seguimos viniendo. Estamos tan agradecidos con Dios que sigo viniendo porque sigo necesitando de Él. Porque sigo queriendo aprender de Él, porque sigo queriendo sentir su amor, porque sigo queriendo oír su voz de misericordia para mi vida. Quiero seguir sabiendo que soy salvo, que voy a pasar con Él la eternidad. Que la sangre derramada en la cruz sigue teniendo valor en mi vida. Y eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Jesucristo entonces está vivo. Y eso es lo que tiene el mundo que saber. Y yo también. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Fíjense que escoge este versículo porque es un versículo didáctico, siento yo. Bueno, toda la palabra está llena de poder del Espíritu Santo, pero este versículo es como, yo lo llamo como histórico, o sea, habla datos históricos, nos cuenta detalles. Yo hubiera podido irme a la Escritura y poner, y resucitó al tercer día, y llegó Marta y María al sepulcro y vieron que no estaba, que había resucitado, y después se presentó a ella. Que es quizá uno de los versículos más comunes en cuanto a la resurrección de Cristo. Pero cuando veo este versículo, oiga el detalle. Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Está contando una historia, pero habla en medio de la historia y da datos. 40 días, dice acá, que estuvo el Señor en medio de sus discípulos después de haber resucitado. Lo cuenta como quien no quiere la cosa. El Señor Jesucristo resucitó y hay pruebas indubitables, dice. Y cuando la Biblia escribió este versículo, cuando el Señor se aseguró que apareciera aquí, pruebas indubitables, me hace pensar en un mensaje que prediqué hace unos domingos allá, que hablamos acerca de la teoría o la nueva teología del ateísmo, el nuevo ateísmo. Y el nuevo ateísmo, cuando usted escucha sus postulaciones, dicen que hay una cosa que no pueden refutar, que es la resurrección de Jesús, porque hay pruebas científicas e históricas de que Jesucristo resucitó y que ahí no se meten porque no hay manera de votar esa teoría. Y la misma Biblia lo dice, por eso aquí dice pruebas indubitables. Ni ellos que están en contra de Cristo abiertamente pueden negar su resurrección. El Espíritu Santo. ¿Conocen del Espíritu Santo o conocen al Espíritu Santo? ¿Qué conocen del Espíritu Santo? Salimos una vez más a la calle a preguntar y esto fue lo que encontramos. No creo que exista tal cosa. Es una fuerza paranormal. Es una fuerza buena que vive en el ambiente. Algunos dicen que es Dios, pero no lo he visto, entonces no lo creo. Una figura de la religión antigua que ya no opera el día de hoy. Ahora vamos a ir nosotros, una escritura. ¿Qué tanto conocen al Espíritu Santo? Primero, no lo puedes ver, pero está en todas partes y en los corazones de los creyentes.
Dije hace unos días que cuando este templo estuvo cerrado por la pandemia, aquí no pasó nada, aquí no hubieron milagros, las sillas no se movían, no había una gran luz toda la noche, no había una columna de fuego y una columna de humo. En este lugar no había nada. Era un salón cerrado con un montón de sillas solas. Pero que cuando se llena de personas, de creyentes, es ahí donde pasan los milagros. Para cuando nosotros conocemos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok. Ahí está cómo se va armando esto. ¿Qué conozco de Dios? Bueno, conozco que Dios creó los cielos y la tierra y creó a los seres humanos y que le dio la autonomía al hombre para señorear y sojuzgar la tierra. Ok, de ahí conozco que el hombre se puso un poco rebelde con Dios, entonces Dios tuvo que hablarle a través de profetas y todo para que entrara en cintura, para que fuera más disciplinado, y no lo hizo. Entonces entiendo que Dios tomó una parte de sí mismo y lo hizo hombre, se hizo hombre él para venir y conversar con nosotros. También entiendo de que ese hombre, la parte humana de Jesús, de Dios, tuvo que morir y resucitar. Y entonces después entiendo que él dejó algo en nosotros y en medio de nosotros para que podamos tener comunicación. Esa es la manera de operar de Dios. Versículo 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os rogaré y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo? Allá afuera, los que contestaron estas cosas que preguntamos. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ustedes, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí donde ustedes está el Espíritu de Dios. Porque Él está donde está el pueblo de Dios. Ahí en medio de las sillas, ahí usted cuando camina por estos pasillos, ahí va el Espíritu de Dios con usted. Pero tenemos otra ventaja los cristianos, que está en nosotros, también está aquí adentro. Y eso no lo puede comprender el mundo. ¿Cómo opera el Espíritu de Dios dentro de nuestro espíritu? ¿Cómo será la maquinaria? Pues lo único que tenemos son ilustraciones muy humanas para saber cómo opera esto. Usted va a comprar un plan prepago para tener una conexión de internet con Dios. Y el plan prepago incluye la vida eterna y el perdón de los pecados. Usted firma un contrato con Dios y le dice, Señor, creo en ti, creo que tu Hijo murió por mí en la cruz, creo que fue clavado en la cruz y resucitó al tercer día. Ahí está firmando su plan. Y entonces Dios le dice, ok, vas a tener señal, vas a tener señal mía en tu corazón y esa señal se llama el Espíritu de Dios. Vamos a estar conectados. Por eso no existe tal cosa de que los predicadores, pastores y líderes religiosos tienen una conexión directa con Dios. Todos tenemos esa conexión directa. Todo es lo que un día hemos rendido nuestra vida a Cristo. Todo lo que un día hemos recibido de Dios. El plan, hemos firmado el plan. ¿Qué plan tiene? ¿Cuántos datos tiene para con Dios? ¿Cuánto dura su oración? ¿Cuántos minutos tiene su oración? Por eso hay personas que dicen, es que yo oro, pero la oración no pasa, rebota del techo. Tiene un mal plan de datos con Dios. O no lo tiene. O no está conectado. Actívelo. Active su plan de datos. Cuando uno empieza a entender cómo opera esto, y es lo que dejó el Señor, cuando el Señor Jesucristo partió a los cielos, entonces dijo, se quedará el Consolador. Ese va a ser nuestro enlace, porque es la voz de Dios en su interior. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque es Dios. Entonces, si Él está dentro de mi corazón, Él está susurrando a mi oído espiritual y me está diciendo las cosas que tengo que hacer. Qué bonito es conocer al Espíritu de Dios. Qué bonito es saber cómo Dios se manifiesta en mi vida. No solo de oír que a veces a alguien le pasa algo sobrenatural, es vivirlo. Es por eso que tenemos que ir a la calle y decirle a la gente, estás equivocado con lo que has oído con respecto al Espíritu Santo. Sabes algo del Espíritu Santo, pero no lo has conocido personalmente. Te invito a que lo conozcas. No, a mí esas cosas me dan miedo, dicen algunos. Porque creen que están lidiando como que fuera la ouija, o que están lidiando con un espíritu maligno, o que va a salir Gasparín por ahí, los va a asustar. No, no es eso. Es Dios haciéndose presente a tu vida, manifestando su gloria en tu vida. Entonces, ¿conoces del Espíritu Santo o conoces al Espíritu Santo? Es quien conduce las oraciones, por supuesto. Es el que
el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos capítulo 8. También reparte los cargos y las funciones dentro de la iglesia. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el ejecutivo de Dios ahorita en este punto. Aquí estamos organizados, ¿sí o no? Estamos bien organizados. Tuvimos personas que tocaron la alabanza, tuvimos personas que cantaron, hay ujieres que están poniendo el orden aquí, hay personas que están en el sonido, hay personas que están capturando la imagen, hay personas que van a subir esta predicación en las redes sociales, hay personas que higienizaron todo este lugar antes que ustedes entraran y hay un predicador. Estamos organizados. ¿Quién puso todo eso? Yo iba pasando nada más y me dijeron, venga, lo vamos a poner a predicar. Es un llamado del Espíritu de Dios. O alguien solo agarró a una persona y lo puso a cantar acá. Es un llamado de parte del Espíritu de Dios. Todos nosotros estamos llamados a hacer algo. Ahora, todo lo que he dicho hasta hoy ha tenido fundamento bíblico. ¿Se han fijado? Yo no sé si ustedes se han fijado y si no los sorprendo. Estamos hablando con personas en el mundo que tienen cuestionamientos en cuanto a Dios porque han oído nada más cosas de ellos. Pero a ellos es difícil hablarle con la Biblia. Les quiero dar una sorpresa. Hasta este punto de la predicación, yo a usted le he hablado con la Biblia y no me ha cuestionado nada. Buen punto. Porque todos ustedes creen en la palabra de Dios. Porque ninguno dijo, sí, no, pero eso, la Biblia fue inventada por hombres. No, usted aceptó lo que estábamos diciendo porque está escrito en la palabra de Dios. Eso es buena seña para usted. Pero hay personas que allá afuera uno les pregunta de la Biblia y contestan esto. Es un libro escrito por hombres y 1000 veces ha sido modificado a conveniencia de las religiones poderosas. Un libro de moral para enderezar el mundo. Un buen libro de ideas filosóficas para un mundo mejor. Otro libro más que es el centro de una religión. Dicen que es un libro de amor, pero hay muchas muertes en él. Eso se refiere a la gente. Pero ustedes están llenos del conocimiento del Señor. El Espíritu de Dios les revela y les dice que lo que leen en la Biblia es correcto, es cierto, es la palabra divina. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿qué tanto conoces a la Biblia? La palabra inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ningún otro libro en el mundo de texto puede hacer esas tres cosas. Por eso al principio dijimos, cuando abrimos este mensaje, Señor, necesito tu ayuda para poder predicar con denuedo la unción del Espíritu Santo, este mensaje de la palabra, porque la palabra en sí misma tiene poder, es transformadora. Yo lo único que tengo que hacer es verbalizarla, entregarla. Ayúdame. Está vigente y es actual. Dicen unos que es un libro viejo, que ya no está vigente, que no está actualizado, etc. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Quiere decir que si usted tenía un testamento y en el testamento, hermana, usted había incluido a su amada nuera y de repente la nuerita se portó mal y usted viene y dice, la voy a sacar del testamento y hace un nuevo testamento. ¿Cuál cree que queda vigente si usted fallece? El segundo testamento. Pues lo mismo pasó en la historia de Dios con el mundo. Se escribió el Antiguo Testamento con la ley y estuvo vigente hasta que vino Jesucristo y dijo, vamos a cambiar esto y vamos a crear un nuevo testamento. Pero para que ese testamento entre en vigencia tiene que haber muerte del testador. Por eso murió Jesús. Entonces todas las promesas del Nuevo Testamento están vigentes para usted y para mí. Por eso creo en la Biblia. Por eso conozco la Biblia. No he oído de ella. Por eso la estudio. Por eso la analizo. Por eso medito en ella. Porque me importa todo lo que está ahí. Está en el testamento de Dios. Es mi herencia de parte de Dios. ¿Tiene poder transformador? Claro que sí. 2 de Timoteo 3:15-17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, esto lo repito, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la Biblia. Su fin es perdonar tus pecados, acercarte al Creador del mundo y ofrecerte la vida eterna. Ese es el fin de este libro maravilloso. Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Aparte de todo eso, es el único libro que le da la historia del porvenir. ¿Qué va a pasar después? Se me han acercado y estoy seguro a ustedes también personas que dicen, hoy sí, va a reventar el mundo, se va a partir por la mitad como que es naranja. Porque mire los terremotos, mire las inundaciones, los tsunamis, la pandemia, todo hoy sí se acaba. En cualquier momento, ¡pum!, revienta el mundo. Y entonces uno viene muy teológicamente y le dice, no, no es exactamente así como va a terminar esto. Ah, ¿y usted cómo sabe? Le voy a sacar un libro que me dice qué es lo que va a pasar. Y me voy a la Biblia, al libro de Apocalipsis. Y usted empieza a leer Apocalipsis y se da cuenta de que hay cosas que no han pasado y que van a pasar. Y por eso me preparo. Pero si yo solo he oído de la Biblia, y hay mucha gente que dice, uy, no, el Apocalipsis me asusta leer ese libro porque ahí hay un montón de monstruos que salen. Voy a tener pesadillas después, mejor no. Pero no saben el poder que hay en la palabra de Dios porque solo han oído sobre ella. Es un libro que tiene el porvenir. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí sí tiemblo, hermanos. Temblemos. El tiempo está cerca y no puede ser que la gente todavía haya oído de Dios y no conozca a Dios, que solamente haya oído de Jesucristo y no conozca a Jesucristo, que solamente haya oído del Espíritu Santo y no tenga la vivencia con el Espíritu Santo, que solo crea que la Biblia es un libro bueno de texto, de filosofía, o un libro que tiene un buen mensaje para mejorar el mundo. No puede perder el tiempo la iglesia. Pero cierro con esta pregunta. Ya hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la Biblia. Hoy le pregunto, ¿se conoce usted a usted mismo o cree que se conoce? ¿Qué tanto se conoce? La Biblia dice que estamos hechos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, a lo que hemos llamado en teología la antropología bíblica del ser humano. ¿Usted sabe cómo opera esto? ¿Usted sabe cómo se alinea todo este plan de Dios en nuestra vida? ¿Sabe usted cuál es su manera de pensar? ¿Sabe cuál es su posición con respecto a estos temas álgidos que hemos tocado? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cuál es su punto de vista? Le invito a que hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, usted pueda conocerse a sí mismo. Y si hay alguien que nos ve a través de redes sociales o medios de comunicación, y usted iba pasando, escuchando esta prédica, yo le invito a que abra su corazón ahí donde está y que empiece a conocer a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a la Biblia. Y que no solo haya sabido de ellos en algún momento, abra su corazón y recíbale como Señor y Salvador. Y cuando el Espíritu de Dios entre en su vida, Él empezará a decir toda la verdad. Él empezará a comunicar lo que Dios quiere que usted sepa. Por eso le pido que haga una oración conmigo. Y si hay alguien acá presente, que quisiera hacer una oración de fe en la cual reciba a Cristo como Salvador y empiece a abrir esa brecha para empezar a conocer más de Dios, que ahí donde está levante su mano y diga, sí, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. El resto de la iglesia ora para hacer un análisis personal. Pero si hay alguien que quiera dar ese paso de fe aquí presencialmente, ahí discretamente levante su mano y diga, sí, yo quiero dar ese paso de fe, quiero hacer una oración. Recuerde que yo no le puedo perdonar los pecados, ni yo tampoco puedo asegurarle la vida eterna, solo lo hace Dios. Lo único que yo puedo hacer es acompañarle en una oración, desde aquí del púlpito y usted ahí en su silla. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, levante su mano ahí donde está y diga, sí, yo quiero dar ese paso de fe. Quiero asegurar mi salvación, pero sobre todo quiero empezar a conocer a Dios.
Quiero empezar a saber que todas estas cosas son ciertas. Quiero que haya una conexión directa. Firme el contrato de el plan de internet con Dios a partir de hoy, en un paso de fe. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe esta noche? Si hay alguien, estoy seguro, a través de las redes sociales, haga conmigo esta oración ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que tú eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar, para borrar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero quitar las barreras del prejuicio. Quiero quitar esas ideas que probablemente me fui formando a través de lo que leo en internet o a través de lo que algunas personas me han comentado. Quiero iniciar una verdadera relación contigo.